Justamente entonces lo que hace Lila Abulukut en este libro, Sentimientos Velados, es decir, lo que hemos hecho con las culturas en realidad es ser funcionales a la producción de multiculturalismos, ¿no? Es decir, contribuir a la idea de las culturas de los noir, de los balineses, etcétera, etcétera, son genéricos, ¿no? Y aunque hemos llegado a tener esta noción de culturas separadas por sentado, hay buenas razones para considerar lo que he llamado en escribir contra la cultura, es decir, cómo la antropología ha fabricado ficciones peligrosas y cómo el concepto de cultura es un concepto muy pero muy riesgoso, ¿no? Entonces la pregunta es, como Hanti, cómo hacer para escribir bajo otros ojos, cómo hacemos para escribir etnografías feministas post-heroicas, ¿no? Que tengan ese valor de la diferencia anticolonial, antipatriarcal, antirracista, y no de la diferencia per se, sino justamente contrariando las formas canibalistas y exotizantes de fabricar otredades subalternas, ¿no? Es decir, cómo no se trata de hablar sobre, dice Trin Mignard, sino cerca de, es decir, cómo logramos disminuir, porque va a ser muy difícil, por cierto, eliminar por completo la violencia epistémica que dice Spivak, que está intrínseca a cualquier noción de investigación que provenga desde la academia, ¿no? Por más que sea colaborativa, ¿no? Y de eso se trata justamente cómo postular una forma de ruptura con esas metodologías convencionales y cómo hay grandes, pero grandes feministas que han colaborado justamente a pensar en la noción propia de agencia y en las posibilidades que nos dan las herramientas cuando construyen la posibilidad de lo que Audre llamaba la casa del amo no se desarma con las herramientas del amo, ¿no? Hoy nos encontramos con justamente herramientas que son de esas disciplinas hegemónicas, con una carga positivista que aún subsiste, aún con toda la sensibilidad que pueda tener. Y entonces, ¿cómo salir de esa trampa, no? Cómo construir nuestras propias herramientas, ¿no? Y este espacio es fundamental para eso. Y por eso quería hablar de este libro, porque en mi libro lo que hice fue de algún modo justamente ver cómo eliminamos de esos altares científicos, antropológicos, sociológicos modernos a los héroes y a las heroínas, y cómo postulamos entonces la posibilidad de quebrar ese relato oficial o la historia oficial. Y de algún modo entonces me interesó muchísimo justamente pensar en las escrituras de los cuerpos de las mujeres, cómo aparecen entonces los cuerpos femeninos y feminizados escritos en ellos los guiones fundamentales de estos fundamentalismos culturales, geopolíticos, no ecológicos, religiosos, no, es decir, cómo en las mujeres se van plasmando los guiones de los que hoy tenemos por delante en lo llamadas ideología de género, por ejemplo, que es un relato fundamentalista escrito por esta historia oficial, esta historia, ¿sí? Que contribuye desde una posición completamente anacrónica a los avances de los derechos y cómo nosotras nos construimos como etnógrafas del sur, proveyendo nuestras propias herramientas que no serán las herramientas del amo. En ese sentido, entonces, me interesó muchísimo el registro del arte, pero no el registro del arte que además es muy prejuicioso desde la izquierda, ¿no? En el sentido de un arte elitista, de una alta o baja cultura que no concibo, sino justamente de la idea de una práctica artivista, artística que se funda en una piel erizada, que parte de una lengua subalterna,
que escribe etnografías feministas posheroicas, que deja sus huellas en el mar como Ana Mendieta y que escribe con sus fotografías el arte en el exilio en Las mujeres de Alá de la artista Shirin Niyat, ¿no? Shirin Niyat es una artista iraní que es muy interesante su obra de revisar, justamente porque Shirin aparece en un momento en el cual el orden geopolítico mundial luego del 9/11 provoca una nueva forma de guerra fría, podríamos decir, que tiene que ver justamente con este escenario islamofóbico, donde este arte de esta artista que desde los años 17 años de edad, perdón, se refugia de Irán, perdón, en Estados Unidos, no permite su arte fotográfico conversar con todas las imágenes que ella construye en esa serie que se llama Mujeres de Alá, que son mujeres vestidas con yador, donde la piel descubierta es utilizada como un lienzo donde se reescriben grafías farsi, que es la lengua hablada en Irán, y justamente por las comunidades pershablantes en Afganistán y en otros países, ¿no? Aquí hay un dato interesante también, recogiendo el propio Frantz Fanon en su capítulo Argelia se quita el velo, que es de aquel libro notable de los años 50, Sociología de la Revolución, cuando escribía cómo los responsables de la administración francesa en Argelia, empeñados en la destrucción de este pueblo, se intentaron justamente avanzar su colonialismo en una práctica que iba desde una campaña publicitaria dedicada a las mujeres. La administración se proponía solamente defender a la que consideraban la mujer humillada, la mujer con velo, de sus hombres, lo que diría Spivak de sus varones, ¿no? Y se describen allí las posibilidades inmensas ganadas las mujeres que tenía para la transformación de ese hombre argelino, ¿no? En esa campaña de occidentalización de la mujer argelina bajo el lema Viva la Argelia francesa, ¿no? Es que también existen rastros muy interesantes donde las metáforas del velo y las fantasías del colonizador aparecen nuevamente en las discusiones por el velo de las mujeres musulmanas, ¿no? Por parte de Occidente, ¿no? Y aquí entonces hay una inquietante cercanía entre esos discursos coloniales y algunas feministas occidentales que en términos salvacionistas pretenden salvar a esas mujeres de sus varones, ¿no? Como diría Spivak, pero también cómo ven esas representaciones orientalistas de mujeres cubiertas con velos y encerradas en los harenes, ¿no? Me parece muy interesante cómo entonces esta posibilidad de esas metáforas territoriales entre el cuerpo de las mujeres y la nación como un territorio a conquistar aparece justamente en la idea que son las colonias humanas las primeras del cuerpo femenino y cómo también cuando no se establecen las guerras las primeras que son violadas en forma tumultaria son las mujeres como un nuevo territorio de conquista y de humillación del varón enemigo, ¿no? Entonces aquí justamente la violación aparece del orden, justamente de la destrucción de la aldea, de las comunidades y del honor, ¿no? Y de hecho en este libro maravilloso que tradujimos al castellano, que se llama Nakba, Palestina, Memoria, y los clamores, perdón, de la memoria, editado también por Lila Bulugud junto con Hamad Saadi, aparece justamente un texto muy interesante que es La violación de Kula, una aldea palestina destruida, donde justamente se habla de cómo nadie luego de la colonización británica y posteriormente israelí hablaba de los soldados violando a las mujeres de la aldea.
justamente nadie hablaba sobre violación. ¿Y qué significó la violación en esta aldea de Kula? Sino justamente que los hombres de esta aldea sintieran vergüenza por haber sido humilladas a sus niñas, y entonces la violación surgiera también como un modo justamente de salir de esas comunidades, un método sí de colonización sobre los cuerpos de las mujeres y expulsión del territorio, ¿no? Pero como también las representaciones metafóricas de la violación logran, mientras enmascaran la realidad de esa violación, mantienen viva la memoria, dirigiendo entonces lo discursivo hacia lo verdadero, para promover el archivo y la investigación histórica oral acerca de la facticidad de esas violaciones. Y esto es muy importante porque justamente en la investigación histórica lo que hay son silencios. Y entonces, ¿cómo es posible que esos silencios emerjan no como texto, no en las entrelíneas, en los espacios que no están explicitados, no? Porque justamente también tenemos que tener en cuenta que las fuentes son escritas por los imperios y que esas fuentes historiográficas tienen que ser revisadas en una lectura a contrapelo para justamente pensar dónde poder encontrar la voz de las subalternas. Spivak diría que solo se encuentra en las entrelíneas, en las huellas que ha dejado esa subalterna, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante justamente apropiarnos y construir a partir de las autoetnografías o de la historia oral recreada en las voces de las mujeres o en las artes de las artistas, la posibilidad de inscribir justamente entre varias lecturas las voces de las mujeres ausentes, ¿no? De las mujeres cuyos discursos no se pueden escuchar, ¿no? Y es lo que hace justamente Shirin Neshat en esos escritos, ¿no? En la serie Mujeres de Alá, por ejemplo en esta, ustedes van a ver que siempre hay armas, ¿no? En esas construcciones, ¿no? Aquí lo que aparece como un pendiente es un arma con el cañón invertido, y lo que resulta de esa imagen tan poderosa es la posibilidad de invertir las representaciones orientalistas de estas mujeres por parte de Occidente, ¿no? Y por otro lado, las caligrafías que se insertan en la piel como lienzo de estas mujeres y en las fotografías nos permiten justamente leer aquellas poesías de las mujeres que fueron excluidas de Irán, salidas al exilio, ¿no? Y que son esas caligrafías que el artista va a introducir justamente para que esas poesías puedan integrar otros relatos, es decir, otras voces que son habitadas, y surge así entonces las presencias de estas artistas del sur para quebrar el relato colonialista de las etnografías occidentales regidas por el principio maestro. Espero que hayan podido seguir esta clase. Los espero y las espero para saber sus grandes contribuciones, y valoro muchísimo que sean desde sus propias reflexiones, sus experiencias y sus trabajos. Les agradezco y les deseo muchos éxitos en este trabajo que va a culminar en pocos meses, y que espero que sea un aprendizaje muy rico, tanto como es para nosotras la posibilidad de desaprender y reaprender. Muchísimas gracias.